El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Sornio y le doy la más cordial bienvenida una vez más a una emisión de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión vamos a platicar con el maestro Didier Aubert, quien está dando un curso, seminario muy interesante en el Museo de Arte de Sinaloa sobre la historia de la fotografía en México, pero en la mirada de los extranjeros. El maestro Aubert es historiador y ha trabajado en Estados Unidos, igual que en Francia, sobre todo tratando de explicar la cultura americana. Se ha interesado por Sinaloa, tiene un vínculo afectivo con nuestro estado y de alguna u otra manera su presencia ha sido aprovechada por muchos para ver cómo el extranjero ve a través de la fotografía al país. Así es que en esta ocasión estamos platicando de fotografía con el maestro Didier Aubert. Sin más preámbulo, vamos a escucharlo. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Didier Aubert, quien nos va a acompañar el día de hoy con un tema muy interesante: historia de la fotografía en México en la mirada extranjera. Y yo quisiera, pues primero que nada, agradecerle la presencia al maestro Aubert, que el día de hoy pues nos va a acompañar unos minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Maestro, yo quisiera comenzar con una pregunta pues muy básica, pero que quizá representa una cierta dificultad contestarla, ¿no? ¿Cómo se ve México desde fuera? Hablamos mucho del país, pero una cosa es la visión que tenemos quienes vivimos aquí, quienes hemos nacido aquí, quienes hemos desarrollado nuestra vida en este país, en nuestra cultura, independientemente de las oportunidades y opciones de vida que hayamos tenido. Pero ¿cómo se ve desde fuera? ¿Cómo una persona que nació en otra cultura, en otro país, ve a México? Bueno, obviamente es una pregunta muy general y no quiero hablar para todos los países, pero puedo hablar un poquito desde el punto de vista de Francia. Claro. y también de Estados Unidos, porque yo soy profesor realmente de historia de estudio norteamericano allá en Francia, así que es la cultura que conozco mejor, digamos. Y bueno, la primera cosa que estoy aprendiendo un poquito acá, pasando un tiempo acá, es que México es más diverso que se entiende afuera. Hay una imagen de un país bastante como uniforme, que se ve de solamente una manera, digamos, como parece un país. Se habla de México como si no fuera varias regiones, como si no fuera varias culturas. Entonces se entiende un país. Realmente la gente tiene imágenes bastante generales que tienen que ver, por un lado, con el turismo, la playa, pero también la historia, todavía todos los monumentos, los sitios arqueológicos, todavía tienen realmente a la gente es algo que sigue fascinando a la gente. Hay mucha gente que quiere viajar a este país solamente para eso, para ver este tipo de sitio. Y por otro lado, ahora hay que decir, el tema de la violencia es bastante fuerte. Bueno, en Francia tuvimos hace poco este tema de la Florence Cassel, como y tuvo consecuencia en la relación entre los dos países.
se cancelaron varios eventos, hubo una tensión un poquito entre el gobierno mexicano y el gobierno francés. Bueno, no es la primera vez en la historia que tengo este problema, pero así que es la otra cara, digamos, de la reputación que tiene México. Igual tiene que ver un poquito con este problema de violencia. Entonces, las dos cosas. Hay mucha gente que quiere ir porque quieren ver el país, su belleza, su naturaleza, su cultura. Y hay mucha gente que nunca quiere venir acá porque tiene la idea que es demasiado peligroso. Hay que decir la verdad. Entonces, son las dos caras de la historia desde afuera. Maestro, ya entrando en tema, ¿por qué interesarse en México a través de la fotografía? Bueno, hay un tema, lo que pasa, como lo mencioné antes, es que yo como historiador, digamos, de la cultura visual norteamericana, es mi punto de salida. Cada vez más me interesa ver cómo la mirada norteamericana viaja en varios países y me tocó interesarme cada vez más a la historia de los fotógrafos norteamericanos afuera de Estados Unidos. Entonces, los últimos años trabajé bastante en casos de fotógrafos extranjeros norteamericanos, más que todo en América Latina, en Chile, que fue mi primer tema de interés. En el momento del golpe de Estado de 73, pero también en el siglo XIX, con misioneros norteamericanos que tomaban fotografía de América Latina. Entonces, poco a poco, me interesé cada vez más en este tema de los fotógrafos norteamericanos en América Latina, como en general. Entonces, tuve la oportunidad de venir acá, porque también mi esposa nació acá en Sinaloa, así que tuvimos la oportunidad de venir con parientes, con invitación del museo acá, y yo pensé que podía ser un lugar, un campo de investigación interesante para mí también, de ver un poquito en mi tema, que son los fotógrafos norteamericanos, afuera, en el extranjero, qué tipo de fuentes, qué tipo de trabajo podía hacer acá. Entonces, para mí es una oportunidad de aprender sobre el tipo de trabajo que hicieron los fotógrafos norteamericanos y extranjeros acá en México, que es un tema que conozco un poquito, pero todavía falta mucho trabajo. Y para desarrollar también temas de investigación más generales, que son estos movimientos de la fotografía como objeto cultural, objeto de encuentro entre países, entre viajeros y población como local, entre misioneros y convertidos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me interesa el tema. ¿Quiénes son los fotógrafos estadounidenses, en este caso, que usted ha mencionado, que más destacaron en su registro fotográfico en México, o alguno que nos puedan mencionar que tenga características que diga uno como mexicano, bueno, habría que también abordar, aún en la perspectiva de nosotros, a esos fotógrafos que fueron registrando nuestra historia? Bueno, si nos enfocamos solamente sobre norteamericano. O de cualquier latitud, no importa. Bueno, es de nuevo, mi punto de salida. Pero lo que pasa, y cuando trabajé un poquito para este seminario que estoy dando acá, pero lo sabía antes, pero trabajando para el seminario me parece cada vez más obvio. Realmente, este tema, este curso de la mirada extranjera de los fotógrafos en México es un tipo de tema o de conferencia que no habría podido hacer en muchos otros países. Lo que quiero decir es que realmente, por razones históricas, por razones que tienen que ver con la situación geográfica de México, por la historia de México, el país realmente ha tenido una historia muy especial con fotógrafos extranjeros. Entonces, muchos fotógrafos norteamericanos, europeos, que son realmente las dos regiones que yo puedo estudiar un poquito, que conozco un poquito,
hay mucho fotógrafo en el siglo XIX, en el siglo XX, que vinieron acá, de nuevo, porque le interesa la historia, porque le interesó lo pueblo indígena, entonces una mirada más científica, digamos. También por el contexto político de los años 20 y 30. Entonces, un interés político de artistas o intelectuales de izquierda de Estados Unidos. Eso es el tema más conocido, digamos, de esta historia. Por ejemplo, el norteamericano Paul Strand, que estuvo acá en México en los años 20, o Edward Weston, un poquito después, la más famosa Tina Modotti, que llegó de Italia a través de Estados Unidos y que al final se quedó acá. Y todo eso es la parte de la historia, el capítulo más conocido, este grupo de artistas ligados con el modernismo, una visión de la fotografía muy purista, una manera de tratar de pensar que la fotografía en el siglo XX podía ser una manera única de representar la realidad política, la cultura mexicana. Entonces, este interés de una fotografía pura, lo que se llama straight photography, fotografía directa, desde el punto de vista norteamericano. Entonces, estos tres, digamos, Paul Strand y después Edward Weston, Tina Modotti, son tres que son personajes que encontraron acá en México un contexto político y también temas visuales que realmente le dio una posibilidad de renovar un poquito su vocabulario visual, digamos, en un contexto político que le encantó también. Un contexto político más cometido con temas sociales, la vida del pueblo más que de la élite, digamos. Entonces eso es realmente es el capítulo de la historia de los extranjeros, de los fotógrafos extranjeros acá en México que la gente conoce mejor. Pero esta historia empieza mucho antes. Entonces, por eso hay ejemplos de los años del siglo XIX. En casi las tres primeras charlas que hice acá en el museo se enfocan en el siglo XIX, porque la fotografía llega cuando se inventa o se descubre o se publica, que sería tal vez la mejor manera de decirlo, cuando se publica en 1839 lo principio, la invención del daguerrotipo, la primera forma exitosa, digamos, de fotografía en el siglo XIX, una invención francesa. Esta invención llega a América Latina en general y a México después de algunas semanas, llega inmediatamente y llega generalmente con franceses. Acá en México llega con un francés que se llama Prelier, que tenía una imprenta en México, en la Ciudad de México, que fue a comprar inmediatamente, fue a Francia a comprar un par de cámaras para hacer para empezar a tomar foto acá en México en 1840, en Veracruz y en la Ciudad de México. Entonces son la primera foto que se conocen. Todavía esta foto hay 5 o 6 que se encuentran en el archivo de la compañía George Eastman, que tiene un museo de la fotografía en Estados Unidos. En Rochester hay 6 creo que son 6 daguerrotipos que son placas de cobre, que se ven un poquito borrosa ahora, que se creen son las primeras que se tomaron en México. Hay información que parece decir que son las primeras de Prelier. Todavía no hay certitudes sobre este tema, pero eso. Entonces empieza en 1840 y continúa hasta ahora esta relación. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que lleva a usted desde hace ya casi 2 décadas algunas de las diversas actividades de nuestra institución.
En esta ocasión estamos platicando con el maestro Didier Aubert, quien está en Sinaloa para dictar una serie de conferencias en el Museo de Arte de Sinaloa sobre la historia de la fotografía en México a través de la mirada extranjera. Él es historiador y ha trabajado mucho para tratar de explicar la cultura americana. Ha trabajado en instituciones francesas y también en instituciones estadounidenses, así es que es un punto de vista muy válido. Nos ha platicado ya en esta primera parte de la entrevista acerca de cómo se ve México a través de la fotografía desde el extranjero, que no es lo mismo la mirada que podemos tener internamente quienes hemos vivido esta cultura y hemos nacido aquí en este país. Así es que vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Didier Aubert. Maestro Aubert, en la actualidad sigue habiendo interés por México a través de la fotografía, es decir, los fotógrafos extranjeros de cualquier nacionalidad se siguen interesando en México por las situaciones que están ocurriendo en la política, o ya, por ejemplo, la exploración de otros ámbitos a partir de la fotografía. ¿Hay interés? Lo que pasa hoy es que, bueno, siempre se puede encontrar un fotógrafo, algunos fotógrafos que se enfocan en temas muy especiales. Pero para decirlo de manera más general, ahora me parece a mí, es más complicado porque no tenemos la perspectiva histórica, digamos, para sacar conclusiones seguras, digamos. Pero lo que sí me parece a mí es que el tema de la frontera con Estados Unidos, que es un tema que por razones obvias, que son razones políticas, que son razones sociales, es un tema que visualmente es muy fuerte, es un tema que tiene realmente un eco, que tenía realmente una relevancia muy lejos de México. Bueno, nosotros ahora en Europa podemos ver el tema de la frontera en otro ámbito, en otro contexto, pero es un tema crucial de dónde va el mundo ahora. Estos años, estos meses, esta semana, con la elección norteamericana y la posición extrañísima de Donald Trump sobre el tema. Entonces, pero desde los años 90 por lo menos, este tema, tratar de explorar la frontera entre los dos países con fotografía, tratar de entender cuál es la vida de la gente que viven por allá, que viven en esta frontera, que cruzan la frontera o que no pueden cruzar la frontera. Es un tema, es triste decirlo así, pero un tema muy visual. Es un tema que funciona muy bien porque es un tema donde hay una confrontación con el terreno, con la geografía, con la justicia, que se ve de manera muy visual. No es un tema abstracto. Son gente que están tratando de cruzar una frontera, una línea. Y eso siempre funciona bien en la fotografía. Entonces, desde los años 90, si uno ve, por ejemplo, si uno quiere ver algo fácil que la gente puede hacer es ir al sitio internet de la agencia, la famosa agencia de fotoperiodismo Magnum, y busca, si la gente busca México en este sitio, van a encontrar decenas de series de varios fotógrafos, desde Sebastián Salgado, el famoso fotógrafo brasileño, que es tal vez el más famoso ahora en el mundo del fotoperiodismo. Entonces, reportaje de Salgado en la frontera, o americano como Alex Webb, que también hizo durante años, vivió acá en esta zona, y retratando a la gente y tratando de entender un poquito cuál es la situación y cómo se puede representar con fotos. Entonces, eso es el tema que yo diría ahora, es el tema que interesa a los fotógrafos extranjeros, porque es un tema con mucha relevancia y con una fuerza visual fuerte, documental. Así que yo diría que eso es el tema más dominante de los últimos años. De nuevo, para los extranjeros, no estoy hablando de la fotografía en este país en general.
pero eso sí. Usted hace un momento habló de de un México visual en su perspectiva como extranjero, historiador también, por supuesto. ¿Cuál es la imagen que da México visualmente cuando se llega por primera vez o se aborda por primera vez un ámbito determinado? ¿Hay color? ¿Nos estamos volviendo grises? Sí, ¿Somos blanco y negro? ¿Cómo somos? Es complicado. Lo que sí puedo decir, pero todavía no tengo teoría sobre este tema. No tengo una interpretación muy segura. Es que sí es un país que, incluso para un aficionado de la fotografía como yo, que soy un fotógrafo malísimo, pero me encanta tomar fotos. Es un país donde, por el tema de la luz, me imagino, por el tema de la naturaleza, por el tema, creo que más que todo la mezcla de culturas, que tiene que ver en tiempo más antiguo entre la cultura indígena y la cultura católica. Y eso no estoy haciendo ningún descubrimiento acá, es un tema bien conocido de que esta mezcla de las dos culturas produjo acá en este país una cultura muy especial, muy visual, muy espectacular. Hay todo un libro de un historiador francés que se llama Serge Grossisky, que se llama La Guerra de las Imágenes, que realmente trata de plantear cómo toda la cultura visual católica que llegó a este país se transformó en el contacto con la cultura acá indígena, y cómo se creó una nueva cultura visual que no era la católica, que no era la indígena, que era algo completamente diferente. Y eso llama mucho la atención. Es algo que, incluso para alguien que no es un especialista de la cultura de México como yo, de nuevo, tengo una mirada bastante de afuera, es algo que llama la atención inmediatamente. Ahora es un poquito diferente. Ahora hay una diferencia. Entonces, eso no quiero hablar de México en general, porque no conozco todas las regiones, todos los estados de México. Pero lo que veo acá un poquito, y viajé un poquito a Monterrey, es de nuevo la mezcla entre la cultura local mexicana y la influencia norteamericana, que se ve en todo el mundo de todas maneras, pero que se ve tal vez de manera aún más fuerte acá, que tiene que ver con el vocabulario, que tiene que ver con las imágenes, que tiene que ver con la cultura de masa, que tiene que ver con Hollywood, que tiene que ver. Entonces, eso también es otra mezcla, otra capa, digamos, de la acumulación de tradiciones visuales que se mezclan de manera muy interesante, a veces divertida, a veces graciosa, a veces espectacular. Y eso es verdad que para un viajero como yo, de nuevo, no soy especialista de esta historia, pero sí llama la atención de manera inmediata. Y por eso creo que todos estos fotógrafos que llegaron acá tuvieron esta experiencia de encontrar, incluso fotógrafos que no se quedaron mucho, de encontrar en México un lugar donde podían desarrollar realmente temas visuales muy interesantes. Estoy pensando en Ellen Levitt, por ejemplo, la fotógrafa norteamericana que vino acá muy poco tiempo, algunos días, algunas semanas, en los años 40, pero que hizo en la Ciudad de México, que hizo una serie muy interesante en la Ciudad de México, o fotógrafos y gente que se quedaron. Y eso también me llama mucho la atención, porque hay casos, digamos, clásicos de inmigración del siglo XIX. El padre de Frida Kahlo era fotógrafo, era inmigrante de Alemania, y hay mucha historia de eso, de fotógrafos franceses, alemanes que se quedaron en el siglo XIX, por ejemplo. Pero eso siguió pasando en el siglo XX, de gente que llegaron. Gertrude Blom,
de Suiza originalmente, que se casó con un arqueólogo gringo, que llegó acá a México en los años 50, si no me equivoco. Y que se quedó un poquito en el sur de México, que creó una fundación para ayudar a los pueblos indígenas en el sur, para pelear en contra de la explotación del bosque, de la deforestación, ¿sí se dice? Sí. Se dice deforestación en el sur. Y ella tiene fotografía increíble del sur de México y de la gente con quien trabaja. Y es una fotógrafa poco conocida, pero muy buena, y que se volvió en mexicana, en el fondo. Entonces, de nuevo, la idea de un fotógrafo, de un viajero extranjero, es un concepto un poquito artificial, porque hay algunos que nacieron en extranjero y que se quedaron acá en México y que se nacionalizaron o que se quedaron acá una parte muy grande de su vida. Pero todos tuvieron esta fascinación por lo visual en este país. Maestro, pues el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos seguir platicando, me quedan muchas preguntas, pero desafortunadamente no tenemos tiempo para seguir haciéndolo. Yo solamente quiero agradecer su presencia, invitarlo para que en una próxima visita al Colegio de Sinaloa nos acompañe nuevamente, que visite muchas veces nuestro estado, por supuesto. Bueno, espero que sí, que voy a tener otra oportunidad. No sé si tenga algo más que agregar finalmente. No, pero muchas gracias. Agradezco mucho la gente acá que me acogieron muy bien, que sea en el museo, que sea acá en la radio, en el Colegio de Sinaloa. Realmente lo estoy pasando muy bien y me voy a quedar acá un par de meses, así que espero que voy a descubrir cada vez más de esta cultura visual y sacar alguna foto que no sean tan malas. Espero yo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos a punto de terminar. Le reitero que hemos escuchado una interesante entrevista con el maestro Didier Audbert, quien estuvo presente en nuestra institución para platicar en esta ocasión, en este programa, de la historia de la fotografía en México a través de la mirada extranjera, un tema muy muy interesante en realidad. Estoy seguro que le ha dejado un muy buen sabor de boca esta entrevista. Nos queremos despedir, agradecerle su atención a esta emisión, invitarlo para que siga en compañía de esta radiodifusora, pero también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Por lo pronto, le invito para que obtenga información de las actividades de nuestra institución acudiendo en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense en horas de oficina a los teléfonos 667, eso sería la alada, 716-1050 y 716-1046. También puede obtener información de nuestra institución y sus actividades entrando en la red a www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.